Diga conmigo, hoy no es una prédica. Entonces, no quiero darte una prédica, quiero mostrarte un camino. No sé, hace muchos años había una película, ¿verdad?, que se llamaba Dos mujeres y un camino, ¿verdad? Pero no es eso. Más bien hoy no quiero darte una prédica, quiero mostrarte un camino. El camino del reino de Dios. Y quiero que juntos podamos aprender acerca de la cultura que se espera que tengamos como ciudadanos del reino. Es importante entender esto. ¿Cuántos recuerdan cómo inicia la oración del Padre Nuestro? Que es Padre nuestro que estás en los cielos, luego ¿qué dice? Y luego, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hoy vamos a aprender juntos acerca del camino del reino. Yo creo que todos en la vida hemos tenido algo de religión o religioso, pero a veces tenemos conceptos religiosos. Pero hoy no vamos a hablar de religión. Hoy vamos a hablar acerca del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Porque una de las primeras cosas que Jesús dijo es: el reino de los cielos se ha acercado. Y muchas veces pensamos de una manera un poquito equivocada. Entonces por eso hoy vamos a aprender este camino que es acerca del reino de Dios. Quiero que me acompañe a Marcos capítulo 1 versículo 15. Una de las primeras cosas que Jesús habló. Y dice así en la Nueva Traducción Viviente: por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Anunciaba: el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Ahora vamos a Filipenses capítulo 3 versículo 20. Y quiero que todos lo lean conmigo. Y dice así la palabra de Dios: en cambio, nosotros, otra vez, ¿quién? Nosotros, otra vez, ¿quién? Somos, ¿de dónde? Oh, ¿de dónde? Pero usted está en la tierra. ¿Cómo funciona esto? Dice que somos ciudadanos del donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador y Señor. Hoy día muchas personas tienen una religión, sea cristiana, sea católica, sea evangélica, pero pocas personas entienden el camino del reino. Cada lugar tiene su propia cultura. Y la Biblia nos habla de dos reinos que operan en este mundo y un sistema de gobierno que tiene cada nación. Jesús lo primero que cita es: el reino de los cielos ha llegado, está cerca. Y luego el apóstol Pablo dice que usted y yo somos ciudadanos ¿de dónde? Entonces necesitamos aprender acerca del reino de Dios. Y el reino de Dios se convierte en una cultura, porque cada nación tiene una cultura. Hace unos días hablaba con unas personas que estuvieron aquí en la iglesia hace muchos años y estaban tramitando su ciudadanía. Y entonces me contaban que no todos calificaban por 3 razones. Algunos no sabían el idioma y la cultura. Por lo tanto, no podían calificar para tener su ciudadanía
en este caso canadiense. Tenían que conocer la cultura. Y la Biblia nos enseña que nosotros somos ciudadanos del reino. Entonces, el reino tiene su cultura. El mundo tiene su cultura. Y nosotros vivimos en un mundo que tiene una cultura del mundo. Entonces, esa cultura se vuelve tan natural que se convierte en nuestros valores, que se convierte en algo que creemos y que defendemos. Y si vivimos en una cultura de este mundo, entonces somos ciudadanos de este mundo. Pero cuando entendemos no la religión, sino la cultura del reino de Dios, entonces nos volvemos ciudadanos del reino de Dios. ¿Cómo es eso? Bueno, es a través de la forma en que creemos, en que hablamos y en que vivimos. Por ejemplo, se cuenta la historia de un misionero que fue a África Oriental. Estaba llenito. Y entonces cuando él llega, los pastores lo reciben y le dicen: ¡qué bien te ves, gordito! Y él estaba choqueado, ¿verdad? Aquí decir gordito es una ofensa. Y entonces el compañero dijo: es que aquí en África Oriental los gorditos quiere decir que tienen mucho dinero porque pueden comprar comida. Y es un halago. Aquí no es una ofensa, es un halago. Entonces él dijo: soy gordito bendecido. Porque es un asunto cultural. Pero usted dígale a alguien aquí gordito y se siente ofendido. Cada uno de nosotros adopta una cultura. Ahora, ¿cuál es la cultura del reino? Vivimos en un mundo donde la cultura influencia. Si no, ve al fútbol. El fútbol es un asunto cultural. ¿Por qué no pegó en Estados Unidos ni en Canadá? Pero en México, ¿por qué? Porque es una cultura. Y la cultura se hace parte de nuestra creencia y es lo que usted defiende. Por eso cuando hay un asunto entre la fe, que es cultura del reino, y la forma en que usted ha crecido o piensa que es cultura del mundo, se choquea o le molesta. Buenas noches. ¿Está aprendiendo algo? Entonces, cada nación tiene su cultura, tiene su sistema, tiene su gobierno. Es importante conocer en qué cultura nos encontramos, porque ese es el enfoque en esta tarde. Es ver hacia qué cultura quiero pertenecer. Dios no te obliga, ninguna nación te obliga. Alguien que decide hacerse ciudadano lo hace por beneficios o por voluntad. Entonces, en esta noche necesitamos meditar acerca de la cultura del reino y decir: yo quiero ser ciudadano del reino, entonces adopto la cultura del reino. O yo quiero ser ciudadano de este mundo, entonces vivo bajo el gobierno, el sistema y la cultura de este mundo. ¿Me estoy dando a entender? No es un asunto de religión, ni es un asunto de imposición. Es un asunto que yo tomo, que yo acepto. Por eso, la canción, vamos, de Blood, la sangre de Jesús, nos dice: ya no camino como antes, ya no hablo como antes. Me ha lavado desde adentro, me ha lavado desde adentro hacia afuera. Sé que fue la sangre, sé que fue la sangre de Jesús. Ed Cole, o Cole, no sé cómo se pronuncia, dice así: las características del reino emanan del carácter del rey. Entonces, el reino de Dios
tiene un sistema de gobierno. En este caso es una monarquía. ¿Sí me explico? Porque el rey, ¿quién es? Dios. El rey, ¿quién es? Cristo Jesús. Entonces, el sistema de gobierno del reino de Dios tiene una monarquía, un rey. Entonces, si Él es el rey, también tiene ¿qué? Súbditos. Y nosotros somos sus súbditos. Entonces, para aprender acerca de la cultura del reino, necesitamos aprender acerca del carácter del rey. ¿Qué aspecto de la cultura del reino es nuestro mayor desafío y cómo podemos integrarlo en nuestra vida diaria? La cultura del reino, cuando la adoptamos, cambia nuestra vida. Por eso los religiosos de la época de Jesús conflictuaban con él, porque decían, a ver, esto no es así, porque él no hablaba de religión, él hablaba de ¿qué? De cultura. Y la cultura, la esencia de la cultura judía era que Dios escogió la nación, ¿para qué? Para hacer bendición a otras naciones. Eso fue lo que le dijo a Abraham. Antes de que existiera, le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones y todas las familias, lo cual nos incluye a nosotros. Pero los judíos dejaron a un lado la cultura del reino y se enfocaron en la religión. Y hoy día muchos tenemos un vocabulario religioso, pero no tenemos una cultura del reino. O sea, hablamos bonito, citamos los versículos de la Biblia, pero ¿cómo reaccionamos? Porque nuestra cultura no es la del reino, nuestra cultura es la de este mundo. Hace unos días solté por ahí un pensamiento. Si usted tiene un compromiso y no va a ir, avisa, ¿verdad? Si usted tiene que llegar a su casa a comer y no puede, avisa. Pero de pronto, cuando se trata de la iglesia, dice, ¿me quieren controlar? No, simplemente es que usted tiene la cultura del mundo y no la cultura del reino. Buenas noches. Ahora le quiero hacer una pregunta. ¿Qué es más importante, la cultura del mundo o la cultura del reino? No hay ninguna que sea más importante. Más bien, es la importancia que le damos nosotros a aquello que es valioso, a aquello que es importante. Cuando tenemos un lenguaje religioso, podemos hablar bonito, pero la diferencia entre un lenguaje y una cultura lo determina en cómo vivimos, en cómo actuamos. Piensa por un momento en esto. ¿Eres ciudadano del reino o eres ciudadano de este mundo? Podemos decir, soy ciudadano de este mundo o soy ciudadano del reino, pero no es lo que yo piense, es lo que yo hago. Y podemos citar la Biblia con fluidez, hablar de cualquier tema, citar un montón de cosas, pero podemos estar atrapados entre lo que sabemos, el sistema religioso, entre una teoría o una cultura de reino que se aplica en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo experimentamos esto? Cuando el que gobierna nuestra vida es Cristo Jesús. La cultura del reino no es un asunto estratégico, sino es la teología de nuestra forma de vivir. Es aquello que yo adopto.
Si Cristo es mi rey, entonces oro por mi presidente, oro por mi presidenta, aunque no comparto todas las decisiones que tome, ¿verdad? Pero tengo la obligación como ciudadano de este mundo. Pero mi rey es Cristo Jesús. Entonces mi vida se rige por la cultura y el gobierno ¿de quién? Del reino. ¿Me estoy dando a entender? ¿Cómo lo reflejamos en nuestra vida? A lo que le damos valor. ¿Cómo puedo saber si realmente soy ciudadano del reino? Es muy sencillo. La cultura es más fuerte que la política. Por eso usted ve naciones que avanzan, ve naciones que logran algo, pero termina un presidente y se derrumba, porque no era una cultura, era un asunto político, era una ideología política. Lo hemos visto en nuestra nación, lo hemos visto en otras naciones. Pero cuando se cambia la cultura, entonces ya no es una observación sociológica, porque entonces entendemos que realmente no son los políticos, porque los políticos solamente aprueban leyes, pero cuando el reino gobierna, entonces las aplicamos en nuestro corazón. Ya no son las leyes que dice que si robas te vas a ir a la cárcel, sino es la ley del reino que dice no robarás porque agrado a mi rey. ¿Me estoy explicando? Eso hace la diferencia entre una cultura del reino y el sistema de gobierno de este mundo. Ahora, ¿debemos hacer a un lado el gobierno de este mundo? No. Porque Cristo dijo, dad a César, al sistema, lo que es de César, pero dar a Dios lo que es de Dios. Es decir, el sistema de este mundo me obliga a pagar impuestos, tengo que pagarlos. El sistema de este mundo me obliga a cumplir con leyes, pero yo las puedo hacer solo porque si no tengo un castigo cuando vivo bajo el sistema de cultura y de gobierno de este mundo. Pero cuando vivo bajo el sistema de gobierno del reino, no las hago porque hay un castigo, la hago porque es la cultura del reino. No sé si lo estoy confundiendo o si está aprendiendo junto conmigo. Muy pocas veces hemos hablado de cultura del reino, porque nos enfocamos más de pronto en solamente leer la Biblia, pero leer la Biblia es aceptarla como lo que gobierna nuestras vidas. Pero a veces la Biblia solo tomamos una porción que yo necesito cuando no puedo dormir. En paz me acostaré y así mismo dormiré, pero omito el resto. Pero cuando adoptamos la cultura del reino, ya la Biblia no es cuando no puedo dormir. La Biblia gobierna mi vida. Es mi constitución. Es lo que rige todo lo que hago. La religión institucional de cualquier tipo durante siglos ha querido poner reglas morales. Y en todo sistema de iglesias de creencias, las leyes morales siempre terminan rompiéndose, porque son reglas de hombres. Pero cuando adoptamos la cultura del reino, ya no es por lo que los demás hagan, porque de pronto es lo que pasa en la vida cotidiana. Pues si los que cantan lo hacen, pues yo lo puedo hacer también. Entonces ya usamos un comparativo o una justificación. Pero cuando vivimos bajo el sistema del gobierno de Dios, ya no es lo que hagan los demás, es lo que voy a hacer para agradar ¿a quién? A mi rey, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Entonces, para ir cerrando, hay una pregunta
que es importante hacerla en nuestro corazón. Y la pregunta no es, ¿estoy cumpliendo las reglas? Más bien, la pregunta es, ¿mi vida refleja el carácter del Rey? Mis decisiones reflejan el carácter del Rey. Porque si lo hago, entonces los beneficios de ese sistema se reflejan en mi vida. Podemos pensar que solamente es un asunto de ética o de moralidad. Pero cuando vivimos bajo los principios de Cristo Jesús, ya no es un asunto de que lo voy a hacer, no lo voy a hacer para no ofender a Janet. Más bien, no lo voy a hacer porque no quiero ofender a Cristo Jesús. Y por lo tanto, lo que yo hago no se convierte en una carga, no se convierte en un peso, porque eso hace la religión. Se convierte en algo que produce placer, alegría, porque veo en mi vida el fruto de aquello que hacemos. Entonces, ¿me ayudas, Jano, con el teclado así suavecito? Entonces, quiero invitarte a hacer lo siguiente. Hagámonos una auditoría honesta en esta noche. No tienes que publicarlo ni en Instagram, ni en Facebook, ni en WhatsApp, pero hagamos una auditoría honesta sobre qué es nuestro perfil espiritual en nosotros. Es decir, vivimos bajo el sistema de este mundo y actuamos bajo el sistema de este mundo. ¿Cuál es el sistema de este mundo? Me la hizo, me la paga. Me ofendió, lo ofendo más duro. Me aventó la basura, le aviento más basura. Es el gobierno de este mundo. Por eso Cristo dijo, si alguien te da una cachetada, ¿qué tienes que hacer? Porque esa es la cultura del reino. Ahora seamos honestos, yo les confieso, yo no he logrado poner la otra mejilla de manera literal. Una que otra vez de manera simbólica, ¿verdad? Pero de manera literal yo no he puesto todavía la otra mejilla. Porque como usted, quiero vivir bajo la cultura del reino, bajo el gobierno del reino, pero me cuesta trabajo. Sin embargo, quiero hacer un esfuerzo. Y hoy podemos hacernos una pequeña auditoría para saber, no para condenarnos, sino para entender. Cuando Cristo hablaba de arrepentimiento, la palabra metanoia no significa sentirse mal. Literalmente quiere decir cambiar la mentalidad o abandonar la manera errónea de pensar. Es decir, la forma en que he crecido ha sido la cultura. Cada familia hace su propia cultura, sus propios moldes, y se convierten en reglas. Cada forma de pensar es importante y es valiosa. Sin embargo, cuando permitimos esto, solamente nuestros ciclos producen una culpa religiosa o una actuación, pero no una transformación, porque la transformación solo la puede hacer el Espíritu Santo a través de rendir nuestra vida al gobierno de Dios. Al gobierno de Dios. Entonces, además de la auditoría, podemos hacernos un diagnóstico honesto. Ahora, ¿cómo adoptamos una cultura, sea del mundo, sea familiar, sea de otra nación? Es muy fácil. ¿Alguien alguna vez ha hecho pan?
No. Hay dos maneras de hacer levadura, pero la más sencilla, tú vas y la compras. La disuelves, la pones en la harina y ahí dejas. Y toda la masa se leuda. Así es la cultura. Es una idea y se empieza a meter. Mire, la levadura no tiene que preocuparse, solamente si la dejas unos minutos o unas horas, toda la masa está leudada. Así es la cultura. La del reino o la de este mundo. Y es algo que nadie te impone, es algo que tú decides. Solo se mezcla con harina la levadura, no empujas, no te esfuerzas y de pronto la levadura cambia toda la masa. Cuando traemos tan arraigada la cultura del mundo, nos incomoda la cultura del reino. ¿Por qué debo masticar chicle en la iglesia? Yo soy libre. En pequeñas cosas. ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que pagar impuestos, verdad? Cuando tenemos que pagar impuestos. Porque eso así lo dice el sistema de gobierno. Pero nos cuesta trabajo porque todavía el Señor no es nuestro Rey en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra cultura. Solo se necesita un ciudadano del reino en un ambiente de 100 personas con cultura del mundo. No necesitamos miles, solo uno que demuestre la cultura del reino y manifieste el gobierno del cielo. Casi termino. La transformación cultural del reino no se anuncia, no produce comunicados de prensa. No digan, véanme, ya cambié. Como los alcohólicos, ¿verdad? Perdón si usted fue alcohólico, ¿verdad? Pero los alcohólicos quieren anunciar que ya no son alcohólicos. ¿A poco no es más fácil que no los vean que tomen? Pero quieren eso para lavar sus culpas, no porque realmente quieren cambiar. La transformación no se anuncia, se produce, se nota. Es un fruto día a día y es un proceso que no es de la noche a la mañana, pero empieza a transformar nuestra mente y nuestro corazón. Porque en la mente lo primero dices, ¿por qué lo tengo que hacer de otra manera si así lo he hecho toda mi vida? No sé si usted ha ido a otro país, pero me recuerdo una vez que veníamos creo que de Los Ángeles, y había una marca en migración, y porque yo estaba pisando con la punta de mi pie la raya amarilla, el guardia me decía, no güey, José. Tenía que ponerme exactamente como él decía. A mí no me gustaba. Pero cuando tú decides adoptar la cultura del reino, algo empieza a cambiar dentro de ti. Lo primero que empieza a cambiar es la mente. Pero si toda mi vida lo he hecho de esta manera, ¿y cuál ha sido el resultado? ¿Por qué no probar otra manera? Y luego empieza a cambiar el corazón, porque con la mente cambiarlo. Me la hizo, me la paga, no, lo perdono. Y lo veo, no, Cristo, pero tengo que hacer algo. ¿Sí me explico? Empieza a cambiar en el corazón. Pero esa es la cultura del reino. Cuando determino, entonces empieza una transformación, una metanoia.
Mi mente empieza a cambiar. Y sabe, esto lo leí de creo que es neuro, no sé qué. Pero dice que cuando empiezas a cambiar algo, tu cerebro, mi cerebro, es como plastilina. Entonces, aquello que hemos hecho toda la vida, de pronto decides cambiarlo. Tu cerebro empieza a cambiar de forma. ¿Cómo se llama? Plasticidad. O neurolingüística también creo que le llaman. Pero nuestro cerebro empieza a cambiar porque le damos una nueva forma. Entonces yo quiero hoy dejarnos un reto, un desafío. ¿Cómo puedo saber o cómo puedo esforzarme para cambiar la cultura en mi vida? Es muy sencillo y lo vamos a poner aquí en la pantalla y lo podemos compartir que mañana después de la prédica en los grupos. Realiza un acto de servicio silencioso. Ayuda a una persona sin que nadie se dé cuenta. Porque mire, hay muchos que publican aquí trayendo comida al basurero, aquí llevando esto a un necesitado. Y ahí está mi número de cuenta para si quiere apoyar. No, eso no. ¿Es malo hacerlo? No creo que sea malo, pero cuando hablamos de cultura del reino, el desafío que yo quiero ponerme y compartirlo con usted es hacer esta semana un acto silencioso, ayudar a alguien sin que nadie se dé cuenta. Es más, si usted puede pagarle un desayuno a alguien sin que sepa que usted fue, es mejor. Usted puede comprarle un medicamento a alguien sin que sepa que usted fue. A eso me refiero. 2, ¿cuál es el desafío? Celebremos la fidelidad de alguien. ¿Qué quiere decir? Hay personas aquí en la iglesia que usted ha visto desde que ha venido, que siempre están sirviendo, que le regalan una sonrisa, que no sabe si le duelen las rodillas o si salió mal. Bienvenido, qué bueno que está aquí. Esta semana vaya y felicítelo, dígale, qué bueno que está sirviendo a Dios. Celebre la fidelidad del servicio a Dios de alguien más. Si puede darle un regalo, mucho que mejor. O si quiere invitarle una comida, pues está aquí. ¿Cuál es el desafío que tenemos para saber cómo vamos cambiando? Comprométete a vivir una semana sin quejarte. Una semana, ¿cuánto? 7 días. Sin quejarte. ¡Ay, qué calor! Esta semana, no sé qué día, fuimos a Ixtapa con Sabdi, como eso de entre 1 y 2 de la tarde. Y nunca habíamos visto tanto tráfico. Yo no sé quién le tocó en ese horario, como entre 2:30 o 3 de Ixtapa pero parece usted que estaba en otra ciudad. No sé a quién le tocó. Y yo, qué tráfico, porque nunca he visto. Entonces dije, pero no tengo que quejarme. Entonces, si quiero que la cultura del reino se mete a mi vida, entonces tengo que empezar a hacer las cosas diferentes. 2, siguiente, agradece a Dios todos los días por lo que tienes. No hablo de conformismo, Señor, gracias por este café, gracias por esta comida, gracias por este carro, gracias por estos tacos. Gracias. Y de paso, agradezcale a los demás. ¿Cuál es el desafío? Comprométete a vivir una semana sin juzgar ni criticar a nadie. Dicen, ¿pero por qué? Bueno, no es por qué, es para qué. Eso nos lleva a entender cuál es nuestra ciudadanía. ¿Cuál es el desafío? Visitar a alguien que no ha venido a la iglesia o ha asistido a tu grupo. ¿Cuál es el desafío? Compartir de tu fe en Cristo Jesús a una persona. ¿Cuál es el desafío? Ayuda a un anciano
o a un indigente. Y por último, comprométete a vivir en santidad e integridad, no porque Dios te premie o te castigue, sino porque es parte de aquello que agrada a Dios. ¿Sí me explico? Porque a veces decimos, lo voy a hacer para que Diosito no me mande al infierno, o para que Diosito no me castigue. No, eso es religión. La cultura del cielo dice, lo voy a hacer porque es lo correcto y lo agradable delante de Dios. Quiero invitarle a ponerse de pie unos minutos. Algunos tal vez se van a sentir incómodos, pero no es la idea. La idea es mostrarles solamente que hay two ways. Sonó bien, ¿verdad? Two ways, dos caminos. Y que ni Dios, ni yo, ni nadie te obliga a elegir un camino. Es tu decisión, es tu elección. Si tú eliges el camino de este mundo, vas a vivir bajo el sistema de este mundo, vas a cosechar los beneficios del sistema, gobierno y la cultura de este mundo. Dios no te obliga, tú eliges. Pero si eliges, como leímos, tu ciudadanía, usted y yo somos ¿de dónde? Del cielo. Aunque vivimos en la tierra, nuestra ciudadanía es del cielo. Por lo tanto, el que gobierna nuestras vidas es Cristo Jesús. Es una elección. Nadie te obliga. Por eso, no sé si has escuchado, oye, ahí no te obligan a que no fumes, a que no tomes. ¿Has escuchado que hay gente que sí le dice, verdad? Porque hay grupos que dicen, no, si usted toma o fuma, no va a venir aquí. Pues fuma en otro lugar y toma en otro lugar, ¿verdad? Nadie toma ni fuma en la iglesia. Pero cuando tú entiendes la cultura del reino, haces algo no porque sea culpa, obligatorio, religión, es porque es una elección. Levante sus manos conmigo y déjeme orar. Padre, en esta noche, tu Espíritu Santo está aquí para atestiguar que deseamos adoptar la cultura del reino. Una forma que honra y reconoce el señorío de Jesucristo en nuestra vida diaria, en nuestro trato con los demás, en nuestras relaciones interpersonales, en lo que hacemos de manera cotidiana. Señor, hoy yo deseo y me gustaría que cada uno de tus hijos anhelaran vivir bajo la cultura del reino, bajo el gobierno de Cristo Jesús. No bajo un concepto de creencias, sino bajo un estilo de vida que honra, que reconoce de manera ordinaria, de manera cotidiana, el señorío de Cristo en sus vidas. Oro por estos desafíos. Ayúdanos en esta semana, Señor. Que el carácter de Cristo se moldee en nosotros. Que tu Espíritu Santo nos impregne de la cultura del reino. Que no sepa nuestra mano derecha lo que hace la izquierda. Que aquello que hagamos a alguien, lo hagamos para recibir recompensa del cielo y no para un reconocimiento en la tierra. Amado Jesús, oro por cada uno de los que hoy vinieron, por cada uno de los que escuchen o vean esta prédica, que hoy el reino de los cielos, el sistema de gobierno y de cultura del cielo se impregne en cada vida, en cada corazón, en tu iglesia, en el cuerpo de Cristo. Que nuestro
lenguaje no sea un lenguaje religioso, sino que nuestro estilo de vida refleje que somos ciudadanos del cielo. Señor, muchas gracias por cada persona que hoy aceptamos el desafío y decidimos elegir el camino del reino, la cultura del reino. Y deseamos que nuestra mente y nuestro corazón sea transformado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si aplaudir al Señor, hágalo fuerte. Él merece todos los aplausos.